Bien, hermanos, el día de hoy nos vamos a estar sumergiendo en el libro de Proverbios, capítulo 1, verso 16. Y vamos a ver qué tiene la palabra de Dios para nosotros en esta preciosa mañana. Continuamos en esa parábola maravillosa que el libro de Proverbios nos está presentando, esa comparación maravillosa de las malas influencias. En el libro de Proverbios, capítulo 1, verso 16, dice lo siguiente: pues corren presurosos a hacer lo malo y tienen prisa para derramar sangre. Aquí está hablando de los tontos, de las personas necias. Y nos está diciendo que los tontos no pueden dejar la locura. Los pecadores no pueden dejar de pecar. Corren con prisa. A más maldad antes de andar. Se apresuran con avidez a satisfacer sus malas concupiscencias. En el libro de Efesios, capítulo 4, verso 17, dice lo siguiente: así como les digo esto y les insto en el Señor, no vivan más con pensamientos frívolos como los pájaros. A causa de la ignorancia que les domina y por la naturaleza de su corazón, esos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Han perdido toda vergüenza, se han entregado a la inmoralidad y se sacian de cometer toda clase de actos indecentes. Debido a este rasgo, los jóvenes deben de mantenerse alejados posibles de los necios y de los pecadores. Después de presentar el libro de Proverbios en el capítulo 1, verso 9, Proverbios 1, del versículo 1 al 9, dice lo siguiente: Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para adquirir sabiduría y disciplina, para discernir palabras de inteligencia, para recibir la corrección que dan la prudencia, la rectitud, la justicia y la equidad, para infundir sagacidad a los inexpertos, conocimiento y discreción en los jóvenes. Escuche esto al sabio y aumentará su saber, reciba la dirección el entendido, para discernir el proverbio y la parábola, para los dichos de los sabios y sus enigmas. El temor del Señor es el principio del conocimiento. Los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Hijo mío, escucha las correcciones de tu padre y no abandones las enseñanzas de tu madre. Adornarán tu cabeza como una diadema, adornarán tu cuello como un collar. Salomón describió una parábola advirtiendo a su hijo sobre el grave peligro de las malas compañías. En el verso 10 dice lo siguiente: hijo mío, si los pecadores te quisieren engañarte, no vayas con ellos. Estos te dirán: ven con nosotros y démonos el gusto de matar a algún inicuo, a un incauto. Traguémonos a alguien vivo, como se traga el sepulcro a la gente. Demorémoslos entero, como se devora una fosa de los muertos. Obtendremos toda clase de riquezas. Con el botín llenaremos nuestras casas. Comparte tu suerte con nosotros y compartiremos contigo lo que tengamos. Pero no te dejes llevar por ellos, hijo mío. Apártate de sus senderos, pues corren presurosos a hacer lo malo. Tienen prisa por derramar sangre. De nada sirve tener la red a la vista de todos los pájaros, pero aquellos acechan su propia vida y acabarán por destruirse a sí mismos. Así terminarán los que van tras ganancias mal habidas, por estas perderán la vida.
Los amigos necios destruyen más jóvenes que cualquier otro factor. La parábola describe una banda de asesinos que busca seducir a un joven para que una de ellos ceda ante sus ofertas. Salomón le dijo a su hijo hacia dónde se dirigían esos tontos o esas personas necias. Que te pidan que te unas a una banda de asesinos es extremo, pero considera la tentación que los jóvenes se unan a una pandilla en las escuelas de las secundarias o los guetos de la ciudad, en las fraternidades universitarias y morales, organizaciones políticas o incluso militares, supervisas como el KKK, la masonería, el Partido Comunista, sindicatos y otras sociedades de hombres que persiguen una amplia variedad de objetivos igualmente perversos. El peligro de asociarse con hombres malvados es una locura, es una carrera peligrosa que te lleva más y más a la maldad. No importa su deseo de evitar el pecado y la maldad, sus tentaciones o sus invitaciones y el poder de la precisión del grupo serán demasiado para resistir en la vida de este joven. Bajarás con ellos y ellos ciertamente lo harán. Salomón dejó esto claro antes de terminar la parábola. En el verso 17 lo dejó bien claro. Dice: de nada sirve tender la red a la vista de todos los pájaros, pero aquellos acechan su propia vida y acabarán por destruirse a sí mismos, y terminarán lo que van tras ganancias malavidas, por estas perderán la vida. El pecado no conoce el contentamiento. No es suficiente después de quebrantar un mandamiento de Dios y probar el fruto de los placeres prohibidos. Debe temer más, o debe tener más. El corazón se endurece, la conciencia es cauterizada, los deseos se inflaman y la mente no puede olvidar las emociones robadas. La carrera cuesta hacia la destrucción ha considerado que tendrá el pecador. No puedes reformar a los amigos malvados. En cambio, los malos amigos corrompen las buenas costumbres. En 1 Corintios capítulo 15, verso 33. La seguridad de la sabiduría es simple. Ni siquiera es tangible las amistades con el necio. En Proverbio 1, verso 10 dice: hijo mío, si los pecadores quieren engañarte, no vayas con ellos. En Proverbio 4, verso 14 dice lo siguiente: no sigas la senda de los perversos, ni vayas por el camino de los malvados. El verso 15: evita ese camino, no pases por él, aléjate de allí y sigue de largo. Los malvados no duermen si no hacen lo malo, pierden el sueño si no hacen que alguien caiga. Su plan es la maldad, su vino la violencia. En el Salmos capítulo 1, verso 1 dice lo siguiente: dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cautiva la amistad de los blasfemos, sino que la ley de Jehová se deleita, de día y de noche medita en ella. Es como un árbol plantado a la orilla de un río que, cuando llega su tiempo, su fruto y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace prospera. Si tienes amigos necios, déjalos inmediatamente. En el libro de Proverbios 9, verso 6 dice lo siguiente: dejen sus insensatez y vivirán, andarán por el camino del discernimiento. En el libro de Proverbios capítulo 13, verso 20 dice lo siguiente: el que con sabios anda, sabio se vuelve; el que con necios se junta, saldrá mal parado. Entonces, en Proverbios capítulo 14, verso 7: mantente a la distancia del necio, pues en sus labios no hallarás conocimientos. Esta regla es crucial para supervivencia y el éxito. Tiene que haber una distancia entre las personas sabias y las personas necias. Tienes que aprender a no ceder ante las invitaciones
de las malas influencias. Tienes que aprender a discernir la intención, la invitación con la que las personas necias, ¿verdad?, estén tramando. En el libro de Proverbios del capítulo 2, del versículo 10 al 22, nos habla de que ese es un estilo de supervivencia para tú poder tener éxito en la vida. Solo Dios puede cambiar a los necios. No, pero es que quizás yo puedo intentar cambiarlo, yo puedo hacer que él venga a la iglesia, yo puedo hacer que él cambie de parecer. Todas esas son trampas. Solo Dios puede cambiar al ser humano, lo cual hizo gloriosamente en el caso de Saulo de Tarso. Dios puede cambiar a las personas. Nosotros no tenemos el poder para cambiar a nadie. En el libro de Tito capítulo 3 verso 3 dice lo siguiente: en otro tiempo también nosotros éramos necios y desobedientes, estábamos descarriados y éramos esclavos de todo género de pasiones y de placeres. Vivíamos en la malicia y en la envidia, éramos detestables y nos odiábamos unos a otros. Verso 4: pero cuando se manifestó la bondad y el amor de Dios nuestro Salvador, Él nos salvó, no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración. Para aquellos que vienen los miércoles al estudio bíblico, la regeneración tiene que ver con la renovación del Espíritu y de la renovación por el Espíritu Santo. Es decir, que el Espíritu Santo moldea al creyente a la imagen de Cristo. Si crees que puedes cambiarlos, estás muy equivocado. No te dejes engañar. No puedes cambiar a las personas del mundo. Solo Dios puede cambiarlos. Solo Dios puede cambiar a ese esposo, a esa esposa. Y tienes que aprender a depender en la fe y confiar en el Espíritu Santo, que es el que convence a la persona de pecado. Entonces, nosotros no tenemos el poder para cambiar a nadie. Otro proverbio concluye: aunque rejuvenezcas al necio, aunque reúnes al necio en un almirez entre el trigo con el mazo, no se apartará de él de su decena. En el libro de Proverbios capítulo 27 verso 22 dice lo siguiente: aunque el necio lo muelas y lo remuelas y lo machaques como al grano, no le quitarás la necedad. Oye, eso te está hablando de que no importa lo que hagas, no puedes convencerlo del estatus erróneo donde esas personas están caminando. Incluso Pablo dice: evita a los que no tenían fe ni temor de Dios. En Primera de Tesalonicenses capítulo 3 del verso 1 en adelante dice lo siguiente: por último, hermanos, oren por nosotros para que el mensaje del Señor se difunda rápidamente y se le reciba con honor, tal como sucedió entre ustedes. Verso 2: oren además para que sean librados de las personas perversas y malvadas, porque no todos tienen fe. El apóstol Pablo dice: quiero que oren para que se mantengan alejados de las personas perversas y malvadas, porque no todos tienen la fe. En 2 de Timoteo capítulo 3 verso 1 dice lo siguiente: capítulo 3 verso 1 dice lo siguiente: ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. La gente estará llena del egoísmo y de la avaricia. Serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos e impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios. Dice: aparentarán ser piadosos, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. Con esa gente ni te metas. La lección es simple. La lección es simple y de peso. Los amigos necios destruirán a cualquier hombre. Por tanto, rechaza a todos los amigos mundanos por los amigos del rey Sión. Es decir, tienes que aprender a asociarte con personas sabias. Tienes que aprender a buscar personas que quieran ser mejores esposos, mejores esposas, mejores hijos, mejores empleados
mejores miembros de la iglesia. Tienes que aprender a detectar quiénes de real quieren caminar en el camino positivo, porque eso es importante. En el Salmos 119 verso 63 dice lo siguiente: soy amigo de todos los que te honran, hablando con Dios. Si mis amigos no honran a Dios, bueno, tengo que tener cuidado con ellos. El salmista David dice: soy amigo de todos los que te honran, de todos los que observan tus preceptos. En el mismo Salmo 119 verso 79 dice lo siguiente: que se reconcilien contigo los que te temen, los que conocen tus estatutos. En el Salmo 144 verso 11 dice lo siguiente: ponme a salvo y líbrame del poder de la gente extraña. Cuando abre la boca dice mentiras, cuando se levantan su diestra juran en falso. Que nuestros hijos en su juventud crezcan como plantas frondosas, que sean nuestras hijas como las columnas de escúlpidas para adornar un palacio. Que nuestros graneros se llenen con provisiones de toda especie, que nuestros rebaños aumenten por millares, por decenas de millares nuestros campos, que nuestros bueyes arrastren cargas pesadas, que no hayan brechas ni salidas, ni gritos de angustia en nuestras calles. Dichoso el pueblo que recibe todo esto, dichoso el pueblo cuyo Dios es el Señor. En el libro de Tito, capítulo 1, versículo 8, dice lo siguiente: al contrario, debe ser hospitalario, hablando de nosotros, debemos de ser hospitalario, amigo del bien, sensatos, justos, santos y disciplinados. Lo puedes encontrar en una iglesia local, en este caso en la embajada, que exalte la doctrina y la práctica apostólica, donde pueden exhortarse, ayudarse los unos a los otros a una mejor fe, a una obediencia de Cristo. En el libro de Proverbios que nosotros acabamos de leer, hablan de que estas personas necias tienen una cualidad: corren presurosos a hacer lo malo y tienen prisa para derramar la sangre. Hay que entender algo. Hay personas que necesitan liberación en sus pies, porque hay personas que sus pies los lleva a hacer locuras, a hacer cosas malas. Entonces, cuando uno lee el libro de Proverbios, capítulo 1, verso 16, nos habla de cómo las personas se apresuran para hacer el mal. En el libro de Proverbios 4, verso 16, dice lo siguiente: los malvados no duermen si no hacen lo malo, pierden el sueño si no hacen que alguien caiga. Está hablando de esos pies presurosos para hacer el mal. Proverbios 6, verso 18, dice lo siguiente: que el corazón que hace planes perversos, acá hay un detalle, los pies que corren a hacer lo malo. Si hay algo que Dios no le agrada, hay 6 cosas, y dentro de una de esas cosas es los pies, ¿verdad?, que corren a hacer lo malo. Eso es algo de lo que Dios habla. En el libro del profeta Isaías nos habló de esa situación. Isaías capítulo 59 verso 7: sus pies corren hacia el mal, se apresuran a derramar sangre inocente, sus pensamientos son perversos, dejan en ruina y destrucción en sus caminos. Está hablando de que las personas se aceleran para hacer el mal. En el libro de Romanos, Pablo nos habla exactamente de estas características, cómo los pies tienen un lenguaje y se apresuran con los pies. Romanos 3:5: pero si nuestras injusticias pone relieve a la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Que Dios es injusto al descargar sobre nosotros su ira? Habla en términos humanos. Está hablando de los pies presurosos para hacer el mal. Y en toda la Biblia nosotros podemos apreciar personas que entendieron que los pies eran un lenguaje. Recuerden que los pies hablan del lenguaje de autoridad.
Los pies tuyos tienen dominio. Entonces, cuando te dejas influenciar por el mar, es como si le estuvieras dando ese dominio a las autoridades satánicas que hay en la tierra. Recuerden que Dios le dijo a Josué, en Josué capítulo 1, verso 3, lo siguiente: tal como lo prometí a Moisés, yo te entregaré a ustedes todo lo que toquen sus pies. Sus pies son lugares de autoridades. Entonces yo le digo a Josué, yo le he prometido esto a Moisés, que donde quiera que tú pises con la planta de tus pies, vas a tener autoridad, vas a tener dominio. Entonces hay que entender esto: tus pies cargan dominio y tienen un lenguaje espiritual. En el libro de Reyes, Primera de Reyes, capítulo 14, verso 12, oiga lo que la palabra de Dios dice: en cuanto a ti, hablando de la mujer de Jeroboam, vuelve a tu casa, pues cuando llegues a la ciudad morirá el muchacho. Nos está hablando de un escenario en el libro de Primera de Reyes, y quiero leerles el verso 1. Dice: en aquel tiempo Abías, hijo de Jeroboam, cayó enfermo. El verso 2: y dijo Jeroboam a su mujer: levántate ahora y disfrázate, para que no te conozcan que eres la mujer de Jeroboam, y ve a Silo, porque allá está el profeta Ahías, el que me dijo que yo había de ser rey sobre este pueblo. Y toma en tu mano 10 panes y tortas y una vasija de miel, y ve a él, para que te declare lo que ha de ser de este niño. El verso 4: y la mujer de Jeroboam lo hizo así, y se levantó y se fue a Silo, y vino a la casa de Ahías. Y ya no podía ver a Ahías, porque sus ojos se habían oscurecido a causa de su vejez. Mas Jehová había dicho a Ahías: he aquí que la mujer de Jeroboam vendrá a consultarte por su hijo, que está enfermo. Así le responderás. Pues cuando ella viniere, vendrá disfrazada. Cuando Ahías oyó, atención, señores, miren lo que dice el texto: cuando oyó el sonido de sus pies, al entrar ella por la puerta, dijo: entra, mujer de Jeroboam, ¿por qué te fingen ser otras? He aquí que yo soy enviado a ti con revelación dura. Y ustedes vieron el verso 12, donde el profeta le dice: no voy a librar a tu hijo de la muerte, porque tu esposo Jeroboam había consultado a los brujos. Entonces, aquí hay varias cosas. Vemos cómo el profeta puede detectar el sonido de los pies que producen las personas. Entonces, no podemos permitir que nuestros pies nos lleven a lugares de destrucción, a lugares donde podremos entrar en problemas. Tus pies son muy poderosos en el campo espiritual. Y el proverbio que nosotros leímos dice que corren con sus pies a derramar sangre, corren presurosamente. Está hablando de un vocabulario, está hablando de un gesto espiritual. Entonces, tus pies significan firmeza, fortaleza, representan muchas cosas, establecimiento, destinos. Y tú tienes que entender el poder que hay en tus pies. De hecho, hay dominio. En el libro de Romanos, capítulo 10, verso 15, la palabra de Dios dice: ¿y cómo predicarán si no fuesen enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Entonces se está hablando de cuán hermosos son aquellos los que tienen los pies, los que predican la palabra de Dios. Tus pies tienen autoridad para derribar muchísimas cosas. En el libro de Romanos, capítulo 16, verso 20, confirma esa autoridad que el creyente tiene en la palabra de Dios. Confirma eso. Dice lo siguiente: el Dios de paz aplasta en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Entonces, cuando hablamos de pies, estamos hablando de autoridad, estamos hablando de poder, estamos hablando de dominio, estamos hablando de control, estamos hablando de comandar, estamos hablando del destino de esa persona. Entonces, quiero que entiendas que cuando el libro de Proverbios está diciendo que sus pies corren para el mar, está hablando de joven o personas que le están entregando voluntariamente el dominio, el poder, la autoridad, el control de esa persona. Y nosotros tenemos que entender que nuestros pies tienen autoridad en el mundo espiritual.
tienen mucha autoridad. Con los pies hay personas que hacen pactos. Con los pies hay personas que entran en accidente. Con los pies hay personas que toman decisiones. Entonces, tus pies tienen que recibir liberación. Tus pies tienen que recibir de nuevo esa autoridad que Dios se ha delegado. Entonces, cuando hablamos de derramar sangre y cuando hablamos de hombres que corren para hacer el mal, estamos hablando de algo sumamente peligroso y sumamente poderoso. Estamos hablando del poder de planear en la vida de esa persona. Y por eso nosotros tenemos que no dejarnos influenciar por las malas influencias, como dice en Proverbios capítulo 1, verso 16, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre. Entonces, volvemos en este mismo concepto. No podemos dejarnos influenciar por las amistades, por el grupo, por la presión social. Tienes que saber quién eres. Tienes que saber al Dios que estás sirviendo para que puedas rechazar todas las ofertas que los malvados van a intentar hacerte. Entonces, es importantísimo lo que la sabiduría nos está diciendo en esta preciosa mañana. Tenemos que proteger nuestros pies. Tenemos que saber hacia dónde nos estamos dirigiendo, porque en el momento que el enemigo no sabe quiénes somos, va a detectar y nos va a traer influencias que van a intentar robarnos nuestra identidad, nuestro futuro, nuestro tiempo, nuestro propósito, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en esta mañana la sabiduría nos ha dado discernimiento para nosotros poder detectar esas malas influencias. Qué maravillosa es la palabra de Dios. Y esa es la reflexión en esta mañana. Guarda tus pies. ¿Con quién te vas a asociar? Es importante. Discierne. Si no quieres nada con Dios, tampoco quieres nada conmigo. Y esa es la reflexión en esta mañana. Gracias, Espíritu Santo. Amén.